Saludos muchachos, bienvenidos a esta clase de Geografía de Venezuela, en la cual hablaremos sobre el clima en el país, estudiaremos los elementos y factores que forman parte del clima y sobre todo los tipos de clima que se dan en Venezuela. Cabe destacar que gracias a su ubicación sabemos que es un clima variado y les invito a estar bastante atentos. Tomen nota y recuerden que cualquier duda la pueden hacer al final de la clase. Cuando estudiamos el clima de una región o de un país, debemos relacionarlo sin duda con el resto de elementos físicos del paisaje, como la vegetación y la fauna, ya que estos juegan o están estrechamente vinculados y son codependientes de alguna manera. Entonces, en el caso de Venezuela, el clima, o tenemos una gran variedad de climas, a pesar de que estamos en una zona tropical, vamos a conseguir una variedad importante debido a las diferencias de relieve que hay a lo largo del territorio. Tenemos por un lado los climas lluviosos tropicales, también tenemos climas secos tropicales, climas templados de altura y climas fríos de alta montaña. Cada uno de estos se va a subdividir presentando variaciones puntuales que vamos a ir viendo más adelante. Acá en el presente mapa vemos cada color va a representar un tipo de clima distinto. Vemos el amarillo que resalta, vendrá siendo el clima tropical lluvioso de sabana, que dadas las condiciones del país o de la mayoría del país es el clima predominante. Luego acá vemos la leyenda de cada tipo de clima y en dónde se ubica a lo largo del país, y vamos a ir estudiando más adelante las características de cada uno. Tenemos en primer lugar la selva amazónica, o el clima de la selva amazónica, o también llamado clima tropical lluvioso de selva. Este se caracteriza por presentar abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año, que llegan a pasar incluso de los 2000 milímetros anuales, y en el caso de la temperatura varía entre los 18 y los 25 grados centígrados. En este tipo de paisaje vamos a conseguir una gran diversidad biológica a nivel tanto de flora como de fauna, encontrándose especies endémicas. Endémicas quiere decir que son exclusivos de este territorio. Y en el caso de se sabe o se supone que todavía incluso hay muchas especies vegetales y animales que están sin descubrir, sobre todo sin descubrir o sin clasificar, sobre todo a nivel de los insectos, de arácnidos, de ese tipo de animales que cuesta más hacer los estudios y descripciones. Acá vemos un climograma de una comunidad del estado Amazonas. Y el climograma me va a representar dos valores principales, que son las precipitaciones representadas con estas barras azules y la temperatura a lo largo de todos los meses. Entonces fíjense que prácticamente llueve a lo largo de todo el año, desde enero hasta diciembre, encontrándose la cantidad de precipitaciones más abundante acá entre los meses de abril, mayo, junio y julio. Y sin embargo vemos que la temperatura prácticamente no varía, sino que se mantiene casi que estable. Esto es característico de este clima tropical lluvioso de selva. Acá vemos también otra variedad de clima lluvioso, en este caso de bosque húmedo. También se encuentra al sur del país, lo vemos representado por este color verde militar. Y vemos como acá en una parte del estado Amazonas, también acá en lo que es la mayoría de Delta Macuro, va a predominar este tipo de clima. Es muy parecido al clima tropical lluvioso de selva, lo único es que acá se van a presentar una corta estación seca, es decir, algunos meses, 2 o 3 meses, dependiendo del sitio, no va a llover en grandes cantidades como llueve el resto del año. Esa es la diferencia principal. En el caso de la vegetación, durante ese periodo de sequía va a perder la totalidad de sus hojas para renovarla. A diferencia de
El bosque tropical lluvioso de selva, donde la vegetación permanece siempre con el mismo follaje y lo va cambiando paulatinamente. También en este tipo de paisajes vamos a conseguir una gran cantidad de especies animales y vegetales, o sea, siendo también muy diversos y muy importantes en este sentido. En el caso de Venezuela no solamente podemos conseguir este clima acá en el sur y en Delta Macuro, sino también en parte de lo que es el estado Zulia en la Sierra de Perijá. Acá vemos un climograma que representa, fíjense la diferencia del climograma de la comunidad amazónica, donde eran precipitaciones abundantes prácticamente todo el año. Acá sí vemos que hay 3 meses donde no llueve tanto en comparación con los demás, y la temperatura sí varía un poco más que en el caso del clima tropical lluvioso de selva. Esto es en una comunidad del estado del Tamacuro, El Triunfo. Continuamos con el clima tropical lluvioso de sabana. Este, como les mencionaba, va a ser el clima predominante en Venezuela a nivel de territorio. Fíjense todo el área amarilla, parte de Bolívar, todos los llanos, parte de Lara, parte de Falcón, parte de Zulia incluso. Este clima se va a caracterizar principalmente por tener un periodo de lluvias y un periodo de sequías bien definido, y las lluvias que van entre 800 y 1500 milímetros anuales. En el caso de la temperatura, el promedio llega a 25 grados centígrados. Acá vemos algunas especies de fauna que se encuentran en este tipo de ecosistemas, específicamente los llanos, y también sabemos que la vegetación en este tipo de paisajes principalmente está formada por vegetación herbácea, es decir, pastizales, gramíneas, entre otros. Acá vamos a ver un climograma de calabozo, que esto que ven en el estado Guárico. Fíjense cómo la estación seca comienza en diciembre y va a continuar en enero, febrero y marzo. Ya en abril empieza a llover, pero finalmente viene el grueso de las lluvias a partir de mayo, ¿okay? Y llegarían hasta noviembre. Esto es característico entonces del clima tropical lluvioso de sabana. La temperatura vemos cómo asciende un poco en los meses de marzo y abril, luego desciende, cuando hay el pico de las lluvias, desciende un poco la temperatura y se mantiene hasta culminar el año. Acá vemos el clima semiárido tropical. Este es un clima que se encuentra ubicado principalmente al norte de Venezuela. Fíjense acá en lo que es la península de La Guajira, en el norte del estado Falcón, en parte del estado Lara incluso, y en el oriente del país. Este clima semiárido se refiere a un clima en el cual las lluvias son escasas, no pasan generalmente de 400 milímetros al año. Las temperaturas suelen ser bastante altas, alrededor de 28 o 30 grados centígrados, y la vegetación por ende debe adaptarse a las condiciones de esa escasez de agua. Es por esto que predominan en este tipo de paisajes plantas con púas, cactus, cardones, entre otros. Recuerden que las púas son una adaptación de las hojas que evitan la pérdida de agua. Entre las especies de fauna más representativas de este tipo de ecosistemas, vamos a conseguir las serpientes de cascabel, entre otras cantidad de reptiles como las iguanas, otras especies de serpientes, y también hay una diversidad importante de aves como el turpial, que es la ave emblemática del país. Es característica también de este tipo de paisaje semiárido. Acá vemos un climograma de Quíbor, acá mismo cerca de Barquisimeto. Fíjense cómo las lluvias, también hay una estación seca que comienza en diciembre y continúa en enero, febrero y marzo, y luego empiezan las lluvias. Sin embargo, son lluvias que no son muy elevadas. Fíjense que el total de lluvias al año son de 500 milímetros en total. Continuamos con el clima desértico tropical, que es el que también se ubica al norte del país, pero en sitios más específicos como en los médanos de Coro y en la península de La Guajira. En este clima
las precipitaciones escasamente llegan a los 100 milímetros anuales, es decir, muy poco. Las temperaturas también siguen siendo altas, alrededor de los 30 grados centígrados. Por supuesto, la intensidad de la insolación es bastante alta y el bioma predominante es el desierto. Entonces acá vemos una foto de los médanos de Coro, donde sin embargo van a existir algunas especies de plantas que se han adaptado a vivir en esas condiciones, y por supuesto también hay algunas especies de animales, de aves, de insectos y de reptiles que pueden habitar en este ecosistema que es tan fuerte. Acá vemos un climograma también de punto fijo, donde vemos las escasas lluvias a lo largo del año y también la temperatura alta considerada con los otros tipos de clima. Ahora vamos a hablar de los climas templados. En este caso, el clima templado de altura húmedo se va a ubicar en Venezuela principalmente en el sur, en algunas partes altas del estado Amazonas, del estado Bolívar, y sobre todo en los Andes venezolanos. Acá vamos a conseguir temperaturas entre 15 y 25 grados centígrados. También vamos a conseguir unas precipitaciones abundantes entre 2000 y 1800 milímetros anuales, y a lo largo de todo el año va a haber presencia de neblina o de rocío. Esto facilita que haya mucha humedad y a su vez que la vegetación siempre esté con las mismas características, siempre verde, húmeda, y a nivel de fauna es un ecosistema, un paisaje con una gran diversidad de especies, quizás similar en cuanto a cantidad y a variabilidad de especies, similar a la que se encuentra en el estado o en el paisaje de la selva tropical lluviosa. Acá vemos animales emblemáticos como el oso andino, el paujicopete de piedra, el cuchicuchi y la lapa. Esto entre muchas otras especies de reptiles, de anfibios, de aves que se encuentran en este tipo de paisajes. Vemos acá un climograma de la Colina Tovar, donde vemos la curva de la temperatura, se ubica cerca de los 15 grados centígrados, y las precipitaciones vemos que son abundantes a lo largo de todo el año. Fíjense que los meses que menos llueve son enero, febrero y marzo, y sin embargo se mantienen esas lluvias aunque sean pocas. Luego tenemos el clima templado de altura con periodo seco. Este clima templado va a tener un periodo con una sequía definida, aunque es un corto periodo seco. Luego continuarán las lluvias a lo largo del año. En este caso de Caracas, ese periodo seco va también entre los primeros meses, y las temperaturas están alrededor de 5 grados más en comparación del clima que acabamos de ver de la Colonia Tovar. Aquí fíjense, la temperatura está en 20 grados centígrados, aumenta unos grados y luego vuelve a descender en diciembre. En este tipo de paisajes también vamos a conseguir vegetación que muda las hojas a lo largo de la sequía. En ese periodo seco aprovecha de tumbar las hojas, las cuales van a nacer nuevamente. Y también son ecosistemas con importante diversidad biológica en todos los grupos, tanto animales, plantas, entre otros. Luego vamos a conseguir el clima de páramo. Es un clima con características bastante particulares. Acá en Venezuela solamente lo vamos a encontrar en los Andes, pero en las partes más altas de los Andes, que se encuentran entre 3.000 y 4.600 metros de altura. La característica principal de este tipo de paisaje, o de clima mejor dicho, es que hay temperaturas bajas, alrededor de 5 grados centígrados, entre 5 y 10 grados centígrados, y precipitaciones en forma de lloviznas que van cayendo a lo largo de todo el año. Acá vemos un paisaje típico del páramo venezolano, que es muy similar también a los páramos del resto de los Andes, y vemos dos especies emblemáticas del oso andino que veíamos también en el otro tipo de paisaje, y el chivito de los páramos, que es un colibrí, un ave muy pequeña, que es muy particular y se encuentra también en los páramos de Mérida. Entonces, como vemos,
Los tipos de clima a nivel de todo el país son muy variados y podríamos aquí agregar el clima de las nieves perpetuas que se ubica ya en las cumbres, en el Pico Bolívar, Pico Humboldt, estos lugares que están a más de 4.600 metros donde ya prácticamente no hay formas de vida y las temperaturas obviamente son muy bajas. Y bien, esta ha sido toda la clase de los climas de Venezuela. Espero que haya sido de su agrado y que este conocimiento lo puedan ustedes aplicar o vivenciar cada vez que viajen dentro del país o incluso fuera del país, para que noten esas diferencias o esos cambios que hay. Nos vemos en una próxima ocasión.